Sean todos ustedes bienvenidos a este primer foro de lectura de las letras Nace el Saber, coordinado por la Academia de Ingeniería en Administración, alumnos y docentes, y con el apoyo de la Dirección Académica y de Investigación, la División de Arquitectura y de Gastronomía. Como invitados y anfitriones que vienen a fortalecer este evento, contamos con la presencia de ciudadana Tamara Montalvo Arce, directora académica y de investigación TEC-NM Campus Los Cabos. Buenas tardes. Presidentes de la Academia, Administración, licenciada Gisela García. Todas las universidades exitosas en el mundo se caracterizan por dos cosas principalmente. Una es sus bibliotecas y la otra su investigación. En nuestro caso estamos trabajando para eso. Me voy a permitir moverme aquí un momento para poder, por cuestiones de logística, poder ver bien la pantalla con su permiso. Vamos a romper un poquito el protocolo aquí. Bien, la intención de esta es explicarles a ustedes por qué o cómo nace este programa de lectura. Dale, Jesús, por favor. No te canses, sí, canso a ver. Bien, primero, regásale las piedras ahí, Jesús. Gracias. Agradecerle, esta es una finalidad de agradecer a todos ustedes su presencia, muy importante. Maestra Tamara, muchas gracias por creer en esto, muchas gracias. Anaí, muchas gracias. Gabriel, a todos, ¿no? Tendría que irme todos uno por uno, incluso a todos los que están aquí sentados, nombrarlos. Les agradezco de verdad infinitamente a todos. Pásale, Jesús. Bueno, ¿cómo nace este programa? Hace 15 años, 16 años que yo llegué al tecnológico, y había una inquietud muy significativa por parte de los compañeros maestros, en donde se denotaba pues que los estudiantes no leían, y era una inquietud muy recurrente. Entonces dije, bueno, pues algo tenemos que hacer, porque no basta con que digamos que no leen. Entonces un día se me ocurrió una idea, presenté la idea y a un grupo de compañeros, y bueno, yo obtuve un silencio triunfal, ¿no? Así. ¿Y a qué me refiero? Pues hubo un silencio como el triunfo, ustedes conocen el triunfo, ¿no? Así, es una cosa tremenda, como un domingo en el triunfo, así, un silencio. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Al final de la charla, una compañera maestra se me acerca, Pedro, muy buena idea, y todo ese rollo. Dije, bueno, está bien, hay que seguir con esto. Eso fue en el 2005, pasó eso. Dije, bueno, algo tenemos que hacer, porque es verdad que tal vez los muchachos no leen, pero bueno, hay que hacer algo. Entonces yo tomé la iniciativa de las clases que yo daba, insertar 3 libros durante el semestre, independientemente de todo lo que tenían que leer los muchachos, hombres o mujeres, para sus materias, ¿no? Tenían que leer además esos 3 libros sin que contaran absolutamente para su calificación. Y eso es un secreto, porque no se los había dicho hasta ahorita, lo acabo de confesar. No tiene ningún valor evaluatorio. Bueno, a nivel nacional, el tecnológico ya tenía un programa nacional de lectura en el 2008. O sea, esto no es algo nuevo, ¿no? El programa nacional de lectura llegó aquí al tecnológico en el 2008, caminó a un lugar, caminó a otro lugar. La maestra Magdalena Cuevas llegó a sus manos este programa, y ella estuvo operando, y derivado de eso surge el extraescolar de lectura, que no sé si todavía está operando, pero la maestra Magdalena, que no sé si anda por aquí, pero el esfuerzo que ella ponía tuvo resultados, ¿no? Siguiente, Jesús, por favor. Bueno, entonces surge el programa PALIAT, que significa Programa Activo de Lectura de Ingeniería en Administración, y sin querer yo pues busqué esa palabra si existía en el diccionario, y saben que sí existe. Paliar es derivado de la palabra paliativo, que un paliativo sirve para disminuir. Entonces coincidentemente surgió esa palabra, y se le puso así al programa inicialmente, porque ya creció el programa. Entonces la intención es permearlo a todo el tecnológico, y seguramente se le va a cambiar de nombre, pero ese es el origen del programa, el programa Paliar. ¿Cómo se hace este programa? Nosotros estuvimos trabajando, los maestros de administración,
y viendo pues que las necesidades de los muchachos son distintas dependiendo de la edad y dependiendo del semestre. También recuerdo que en la división platicábamos algunas veces con los compañeros de las divisiones y los alumnos tienen distintas necesidades de 17, porque muchos de ellos entran de 17 años. O sea, una confusión tremenda, ¿no? De 17 a 19, entonces nosotros dijimos, bueno, ellos ocupan un cierto tipo de lecturas. No van a leer a Octavio Paz, no van a leer tal vez a García Márquez, no van a leer Maquiavelo, no van a leer la Divina Comedia a los 17 años, probablemente. Sí hay quien lo haga, pero la mayoría no lo hace. Entonces nosotros nos dimos la tarea de buscar libros de desarrollo humano de primero a tercer semestre, y ahorita en realidad su identidad, su tesoro, sus sueños, y eso ha funcionado casi a la perfección, uno como un relojito suizo o como un gallo en la casa que canta, ¿no? Todos los días a la misma hora. Entonces son muy efectivos, han funcionado, y producto de esto pues es este foro. Este foro nace de esa inquietud y de la energía de los jóvenes de adoptar esos libros. El Caballero de la Armadura Oxidada, que no les voy a decir de qué se trata porque ahorita se lo van a platicar. El Alquimista, El Hombre Más Rico de Babilonia, y La Perla, que el libro La Perla es como nuestra bandera, porque ese libro ha detonado muchas situaciones muy importantes que se irán diciendo en un momento. Siguiente, Jesús, por favor. A los padres de familia que también nos acompañan, es muy importante que ustedes vayan viendo el desarrollo de nuestros estudiantes. Muchas gracias por darse ese tiempo de acompañamiento. Y a todos nuestros invitados especiales, agradecemos el que ustedes estén aquí. Ustedes están representando a esta sociedad que en algún momento nuestros estudiantes se van a integrar ya como profesionistas de la parte laboral, la parte cultural, la parte del gobierno, y sobre todo pues a nuestros docentes que, como lo acaba de comentar el maestro Pedro, son realmente nuestra base, nuestro pilar para el crecimiento integral de todos nuestros estudiantes. Estamos seguros que este primer foro de lectura de las letras Nace el Saber incentivará a los participantes, no solamente a los estudiantes. Todos los que estamos sentados somos ya participantes de este foro para la búsqueda y el encuentro en la literatura de diversas maneras de pensamiento, donde se va a lograr priorizar, elegir, proyectar y enfrentar los dilemas de nuestra vida cotidiana. Asimismo, es un espacio que propicia y rescata el hábito de la lectura. Es importantísimo, por favor, veo también aquí niños, desde pequeños tenemos que incentivar este hábito de la lectura. A ustedes, jóvenes, felicitarlos porque no es fácil, ahorita les va a tocar su participación, no es fácil nunca estar frente a un foro, es un crecimiento que también ellos van a tener. Y sobre todo es un compromiso que debemos de tener las instituciones educativas y en particular las de nivel superior, de dar estos espacios para que se propicie este diálogo de ideas. Iniciamos con La Perla de John Steinbeck por Yesenia Saraí y Cristina Guadalupe Cota Pardo. Animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, que come sin tener hambre y que habla sin saber qué decir. John Steinbeck. La Perla es una novela publicada en el año 1917. Su edición fue en el año 2006. Escrita por el famoso John Steinbeck, denominado el escritor del proletariado. Fue denominado de esa forma porque todas sus escrituras fueron basadas en la lucha de las clases sociales, ya que el ejemplo que vamos a poner es La Perla, se basa en más bien se basa en la pobreza, en esa clase baja que se plantea en la novela. John Steinbeck fue, como ya lo mencionó el profe Pedro, la historia se basa en la ciudad de La Paz. John Steinbeck anteriormente estudió biología marina en la Universidad de Stanford, pero la abandonó porque durante el camino se dio cuenta que lo que él de verdad quería eran las letras, que lo que a él le interesaba era la escritura, y
se adentró tanto a ese mundo de la lectura que inició con la escritura. Su primera novela fue Las uvas de la ira y los ratones y el hambre. Cuando John Steinbeck viene a La Paz, durante su guía de turista le dijo que le platicó la historia del mechudo, no sé si alguno de los que estamos presentes la conoce. Bueno, les cuento, la leyenda del mechudo fue que después de las fiestas tradicionales de ese lugar, las personas le daban una perla a la Virgen. Entonces alguien del lugar se rebeló y dijo, no, yo se la quiero dar al diablo. Bueno, entonces sí lo hizo. Entonces, la perla que él le dio al diablo fue la que el autor dijo, ok, yo quiero escribir sobre eso porque me llamó la atención. Quiero que mi escritura se represente en esa historia que me están contando, porque la perla lo que hace es maldad, bueno, no la maldad, sino que la avaricia que tiene la persona que está obteniendo la perla, porque en el transcurso de la historia que mi compañera les va a contar, en eso se basa, en que nosotros las personas tenemos el querer más y no estar conforme con lo que ya tenemos. Queremos siempre más y más y más, aunque rebase los límites éticos. Gracias. De la perla, el cual está basado en una leyenda mexicana. El libro narra cómo se encuentra la perla del mundo. La perla del mundo la encuentra un hombre llamado Quino, que es un pescador que se dedica a la búsqueda y a la venta de las perlas. Que tiene una pequeña familia conformada por su esposa Juana, su hijo Coyotito. Un día su hijo Coyotito sufre de una picadura de alacrán y su mamá Juana, por instinto, le intenta succionar el veneno, pero al darse cuenta que esto no es suficiente, lo llevan al doctor del pueblo, corriendo el riesgo de que el doctor no lo fuera a atender porque este solo atendía a personas adineradas. Y efectivamente, al llevarlo con el doctor, no lo quiso atender y Quino, muy molesto, regresó a su casa, decidido a encontrar la perla del mundo y así poder pagar los gastos médicos de su hijo. Suben a la canoa su Quino, su esposa Juana y su hijo Coyotito, y Quino se sumerge al fondo del mar en búsqueda de la perla. Había muchas ostras, pero había una que sobresalía más porque era una de las más grandes y estaba apartada de todas las demás. Y él tiene como el presentimiento de que ahí va a encontrar la perla del mundo. Y efectivamente la encuentra y el rumor se esparce a todo el pueblo hasta llegar a los oídos del doctor, el cual busca a Quino con malas intenciones y por conveniencia. Entonces aquí surge la primera tragedia, que es cuando esa misma noche entra un hombre a casa, por la noche entra un señor a la casa para robarles la perla. Entonces Quino termina asesinando al señor, y aquí surge otra de las tragedias que considero más fuertes, porque Juana y Quino tienen una gran discusión, porque Juana considera que la perla le va a traer muchas tragedias a su familia, y Quino considera que esta lo va a cumplir muchos de sus sueños hablando materialmente. Entonces discuten y Quino termina golpeando a su mujer, y de ahí surgen las demás tragedias. Continuamos con El alquimista de Paulo Coelho por Michelle Villegas Chávez y Leonardo Mata Martínez. Nunca desistas de un sueño, solo se trata de ver las señales que te lleven a él. Paulo Coelho es un escritor brasileño que nació en Río de Janeiro en 1947. En 2002 fue elegido para formar parte de la Academia Brasileña de Letras, y a partir de 2007 se convirtió en el mensajero de la paz
de las Naciones Unidas. El alquimista es su segundo libro, publicado en 1988. Este libro fue publicado en 170 países y traducido en 82 idiomas. Tiene en promedio 208 páginas. Bueno, el libro El alquimista se trata de un joven pastor llamado Santiago que va en busca de su leyenda personal. Al inicio de la historia se narra que un sueño que tiene Quino, que es muy recurrente, en donde se menciona que un niño le cuenta que tiene que ir a las pirámides de Egipto para encontrar un tesoro, pero siempre se despierta al momento de encontrar ese lugar donde se encuentra. Ya despierto en donde se pasó la noche, que fue debajo de un árbol en una iglesia en ruinas, llevó sus ovejas a la ciudad para la venta de su lana. Manteniendo el sueño, él se dirige con una gitana que le va a ayudar a interpretar su sueño. Ella al interpretarlo le dice que debe dirigirse a esas pirámides para encontrar el tesoro, pero con una condición: no le va a cobrar la consulta, pero sí el 10% del tesoro encontrado. Sale de la consulta, se dirige a una banca a leer un libro, cuando de pronto un señor, bueno, ya anciano, llamado Melquisedec, diciendo que es el rey de Salem, le comenta que es muy importante cumplir nuestra leyenda personal. También lo convence de que venda su rebaño y que se dirija a donde lo lleva ese sueño. Él le entrega dos piedras, una negra y una blanca. La negra es del sí y la blanca del no. Esas juntas llamadas se llaman Orim y Turim. Santiago llega a África y se dirige al bar a tomar un té amargo, donde en un descuido de él, un sujeto le roba el dinero que había ganado de las lanas de sus ovejas. Entonces él se desanimó, que se puso muy triste, pero él mismo se preguntó si todavía el rey seguía con él, y al meterse la mano al bolsillo, sacó la piedra del sí. Entonces él se motivó y siguió en su camino. Al día siguiente, al saber que no tenía nada de dinero, se ve obligado a conseguir un trabajo. Este lo consigue en un mercader de cristal, en donde al principio limpia los cristales por comida, pero después de 11 meses y 9 días logra conseguir todo el dinero que él había trabajado. En el camino se encuentra un inglés que había estudiado alquimia por 10 años, que él tiene como objetivo llegar al oasis que se llama Al-Fazun o Al-Fayun, en donde se encuentra un alquimista que tiene grandes obras, como la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Entonces, al llegar al oasis, van al fondo, van a un pozo de agua a preguntarle a la gente que en dónde se encontraba el alquimista. En ellos se encuentran a una hermosa mujer llamada Fátima. Esta se enamora perdidamente de Santiago y él de ella. Al día siguiente, Santiago le declara su amor, pero Fátima le dice que debe cumplir primero su leyenda y luego que regrese por ella. Cierto día, Santiago tiene una visión al ver unos cuervos volando. Entonces, él, pensando en Fátima, se dirige con el jefe de la tribu del oasis a contarle la visión, que fue que un ejército enemigo se dirigía al oasis para atacarlo. Entonces, estos le advirtieron que si no se cumplía su visión, lo iba a pagar con su propia vida. Pero si sucedía eso, lo iban a compensar con una moneda de oro por cada 10 hombres, 10 enemigos muertos. Entonces, después de eso, sucedió eso del ataque. Entonces el alquimista, el Santiago, recibe 50 monedas de oro. El alquimista, al enterarse de la visión de este personaje, Santiago, va, lo busca y concuerda de acompañarlo en su viaje. En el camino son capturados por una tribu de guerreros que, a cambio de 3 días más de vida, le entrega todo el dinero que Santiago había conseguido con el trabajo, y aparte le comenta que Santiago es el alquimista, es el verdadero alquimista, y que en 3 días él se convertiría en polvo. Santiago entra en una gran angustia porque no tiene ni una idea de cómo se iba a convertir en polvo. Al llegar ese día, Santiago sube una montaña en el desierto
y el alquimista ruega al cielo, ruega al desierto para que Santiago se convirtiera en polvo. Entonces, al pasar eso, que Santiago se convirtió en polvo, el alquimista confirmó verdaderamente que Santiago sería su discípulo, y los guerreros, al sorprendidos, los escoltan hasta su camino. Llegan al monasterio, donde el alquimista demuestra su habilidad de que él sí podría convertir el plomo en oro. Este lo reparte entre Santiago, el monje que se encontraba, y él mismo, pero le da una parte más al monje por si a Santiago se le ofrecía algo más. Luego, Santiago se dirige a las pirámides de Egipto. Como él había aprendido a escuchar su corazón gracias al alquimista, su corazón le dice o siente que el lugar donde llorara, ahí se encontraba el tesoro. Entonces él comenzó a excavar y encontró un pedazo de oro, pero la gente se le acercaba y le preguntaba que por qué excavaba. Entonces él no le contestaba por medio de que le quitaran el oro. Entonces dos sujetos lo despojan del oro y le dicen que excavara más para encontrar el oro, pero como no encontró nada, lo empezaron a golpear. Entonces Santiago en ese momento grita y le comenta el motivo del por qué vino hasta acá. Le comentó su sueño, que fue que tenía que venir acá para encontrar el oro. Uno de ellos, de los hombres, le dice que si no podría ser tan ingenuo, que porque él también había tenido un sueño que era ir a España, ir a ese árbol donde se encontraba en la iglesia en ruinas. Al escuchar esto, Santiago se llena los ojos de lágrimas de alegría, entonces no dice nada y se dirige a España. Entonces se dirige donde había dormido alguna vez, que fue debajo del árbol que se encontraba en la iglesia en ruinas. Excavó debajo del árbol y encontró el oro, pero el oro en verdad no era el mismo oro, sino poder haber vivido su leyenda personal. Entonces toma el oro y le da gracias a la vida por permitirle vivir su leyenda personal. Entonces recuerda que tiene que darle el 10% de la parte de su tesoro, y se dirige a la gitana a darle esa parte, y va en busca de Fátima, que estaba en el as. Tenemos que observar a nuestro alrededor las cosas que tenemos y los sueños que tenemos por cumplir. No importa qué tan grandes sean o quién confíe realmente en nosotros, porque tú mismo eres el responsable de cumplir tu sueño, y si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Esa es la confianza que debes de tener en ti mismo, y en que si tienes un sueño es porque tú lo creaste desde tu alma. También que debemos de aprender a escuchar a nuestro corazón, porque él siempre nos va a guiar a lo que más queremos nosotros y a lo que en verdad nos va a llenar de felicidad. Sin olvidarnos de todos los pasos que nos llevan a ese sueño para que sea tu felicidad. Como decía el autor en una parte del libro, contaba una historia de alguien que se metió a un castillo y decía que ya lo había recorrido todo y que no encontraba la belleza. Entonces le dan una cuchara con aceite y le dice que vuelva a recorrer el castillo a ver qué encuentra. Entonces pues vuelve a recorrer el castillo y al finalizar ve que ya no tiene el aceite en la cuchara. Entonces la enseñanza que esto le deja es que siempre se tiene que fijar en todo, sin olvidar las gotas de aceite que tenía en la cuchara. Entonces siempre que busques tu sueño, siempre te debes de fijar en ti y no olvidarte a ti mismo, ni que la ambición te calcoma, pues se va a convertir en ambición, y como pasó en el de la perla, va a ser algo malo en vez de ser algo bueno para ti. Y por último, recomendamos el libro del alquimista, porque te hace abrirte a muchísimas más cosas que tú no veías o que parecías que no podías hacer para poder lograrlas, y que todos son importantes en tu vida, así sea por si lo viste en el Oxxo, si lo viste en la esquina, si lo viste en un camión. Esa persona tuvo que estar ahí para que tú también pudieras estar ahí, y no hay casualidades, siempre deben de estar donde están. Y como dice el libro, cuando se quiere algo, todo el universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño. Robert Fisher. Robert Fisher fue un autor estadounidense de orden judío, autor de guiones de comedia en el cine y de libros de motivación y autoayuda. Su primer libro fue El caballero de la armadura oxidada, del cual les hablaré a continuación.
Relata la historia de un caballero bueno, amoroso y generoso, que rescataba doncellas y luchaba con dragones. El caballero tenía a su esposa y a su hijo Cristóbal, quien esperaba que fuera igual que él cuando creciera, un caballero digno. El caballero tenía una armadura muy brillante, de la cual él estaba muy orgulloso. Y él siempre la traía puesta, pues decía que en cualquier caso podría necesitar su ayuda el reino o alguna doncella. Él la comenzó a usar en todos los aspectos, en la casa, en la comida, incluso dormía con ella. Y así fue que se fue acostumbrando con la armadura y la cargó por varios años. Su esposa Julieta y con su hijo, pues su hijo Cristóbal le comentaba mucho a su mamá de que él extrañaba, o sea, no reconocía el rostro de su padre, pues esa armadura no lo dejaba verlo y recordar de él. Julieta, la esposa, le decía a su hijo que ella también sentía muy distante al caballero, pues también ella a veces extrañaba darle un cálido abrazo o reconocerlo igual de la cara. El niño se preguntaba mucho que por qué su papá tenía una armadura y por qué no lo podía ver o reconocer como cuando era antes. Un día Julieta agarró valor y le dijo al caballero que era lo más importante para él, esa armadura o Cristóbal y ella. Entonces, el caballero en el momento dijo que pues lo principal en ese momento era su armadura, ¿no? Y Julieta lo pensó y dijo que estaba bien, pero después el caballero como que reflexionó y pensó que pues lo primordial era su familia. Entonces fue cuando él decidió y tomó valor de quitársela. Trató mucho, pero pues él no podía quitársela, no pudo. Y lo que hizo fue recurrir al herrero del castillo. Entonces, pero tampoco, el herrero siendo el más fuerte, tampoco se la pudo quitar. Y pues él estaba muy triste porque cuando regresó con Julieta, él pensaba que Julieta pensaba que él por gusto no se la quería quitar, pero no era por eso, era porque él no podía. Entonces decidió a pedir ayuda a todos los reinos y para eso fue a despedirse de su rey, pero él no se encontraba porque estaba en una travesía. Entonces pues sin despedirse de él quiso irse en busca de ayuda, pero al salir del castillo se encontró a un bufón y el bufón le dijo que pues él no le podía ayudar a quitarse la armadura, pero sabía quién lo iba a poder ayudar, que era el mago Merlín. Pues el caballero entusiasmado le preguntó por él que dónde lo podía encontrar y le dijo que lo podía encontrar en el fondo del bosque. Entonces se dio la tarea y dio marcha pues en busca del mago Merlín. Al momento pasó un largo tiempo porque él no encontraba al mago Merlín y recorrió un largo tiempo, del cual a veces él dudaba de su inteligencia porque él ya no sabía diferenciar entre una baya que se podía comer y una que era venenosa, o incluso hubo una vez que intentó tomar agua y se estaba ahogando. Y así fue a lo largo del tiempo que no lo encontraba y un día cayó rendido y exhausto del camino. Entonces se acostó en un árbol y tuvo un sueño muy profundo. Y al momento de despertar, enfrente de él estaba el mago Merlín con unos animalitos. Estaba una paloma y una ardilla. Entonces, pues él se preguntaba que por qué los animales podían tener cierta comunicación con el mago Merlín. Y pues él tuvo que pasar por mucho para encontrarlo. Entonces, él estuvo un cierto tiempo con Merlín y Merlín le enseñó de muchas lecciones de por lo que debía de pasar. Y fue cuando, después de estar un tiempo con él le dijo que él tenía ahora la oportunidad de seguir el camino solo, sin su ayuda, ya que le había enseñado varias cosas. Pero cuando lo dejó irse solo, le dio una llave que tenía que abría 3 castillos. Entonces, le explicó que también a lo largo de la vida había 2 senderos, el sendero de la avaricia y el sendero de la verdad. Y le dijo que él venía el de la avaricia. Él estaba pues él sentía que la armadura era lo que más le importaba. Y le dijo que si quería seguir el sendero de la verdad iba a ser muy difícil,
pero pues iba a liberar de esa armadura que traía puesta, pues era lo que él quería. Entonces se fue con los animalitos, el caballero, por ese sendero, y le dijo que iba a pasar por los tres castillos. Y al momento de pasar por los 3 castillos, pues él tomó varias lecciones. Él aprendió cómo autovalorarse y a saber lo que era importante en su vida. Y en el primer castillo, que era el del silencio, él pues entró y estaba completamente solo el castillo, y solo había un cuarto con una chimenea. Y en ese cuarto se encontraba su rey. Y pues sí le preguntó que qué hacía ahí. Y pues el rey le dijo que a veces en tiempos de que él no se sabía valorar o reprochaba a las personas, él buscaba ese sendero para llegar a la verdad. Entonces fue cuando él entendió, y pues con lágrimas en los ojos supo que debía valorar a las personas. Y fue cuando pasó con los otros 2 castillos, igual, y la armadura se le iba desprendiendo, se iba liberando de la armadura. Y al momento de llegar a la cima de la verdad, lo que él hace es aventarse. Se avienta, pero en vez de caer hacia el vacío, por él van pasando todo lo que hizo, que no era un buen padre, que no era un buen esposo, o que a veces no era un buen caballero rescatando a las doncellas. Y en vez de caer, como que iba subiendo, volvía otra vez a la cima, porque reflexionaba y pensó en todo lo que hizo mal. Por eso avaricia de tener la armadura. Gracias. Que fue el rol de la mujer en esos 3 libros de los que hablaron mis compañeros. Primero, en La Perla está como personaje principal Juana, que sirve como una conciencia a Quino, siempre diciéndole lo que es malo y buscando el bien a su familia. Bueno, ya vimos que no le hizo mucho caso, y cuáles fueron las consecuencias. También está en El Alquimista, pues Santiago se siente motivado a iniciar la búsqueda de su leyenda personal por casarse con una muchacha. En su trayecto le suceden cosas que pues lo llevan al oasis donde conoce a Fátima, y Fátima pues lo impulsa a seguir adelante. Entonces cuando termina su búsqueda, pues regresa a buscar a Fátima. Igualmente en El Caballero de la Armadura Oxidada, pues es el ultimátum que le da Julieta al caballero, el que lo incita a pues quitarse la armadura, a conocerse a sí mismo y a emprender ese viaje de la búsqueda de él mismo. Dentro de esas historias no podrían haber sido lo que fueron y marcarnos como nos marcaron, de no haber sido por la presencia de estos personajes, que puede que hayan aparecido pues muy corto, su aparición fue muy corta, sin embargo fueron significativas las apariciones que tuvieron. Asimismo, pues quiero mencionar que el pasado 8 de marzo, declarado Día de la Mujer, se conmemoró un terrible suceso que se produjo en una fábrica de Nueva York en 1911, en el que pues un incendio acabó con la vida de 140 trabajadores, la mayoría de ellas mujeres, y también para recordar la lucha de esas obreras para conseguir mejores condiciones laborales a principios del siglo XX. Y regresando a México, pues tenemos mujeres muy talentosas, y también en la literatura, una de ellas, Sor Juana Inés de la Cruz, fue escritora del siglo de oro de la literatura mexicana, y su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veían con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Pues sus obras trascendieron los años y hasta estos días siguen siendo leídas y admiradas. Y por último quisiera dejarlos con una frase de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice: no estudie por saber más, sino para ignorar menos. Y nosotros pues la podemos aplicar en el sentido que no leemos para saber más o para decir que leímos muchos libros, sino leemos por las aventuras que vivimos en las páginas de estos libros. Muchas gracias. Del grupo matutino quiere otorgar un reconocimiento al maestro Pedro Alberto González.
Esto por su dedicación y perseverancia para fomentar la lectura en la Academia de la Administración y agradeciéndole por compartir sus conocimientos y experiencias con el fin de formar profesionistas de excelencia con capacidad de enfrentarse a un entorno laboral. Maestro. Gracias por tu... Gracias.